Y aquí seguimos en esta casa, en Radio Realejo, como es habitual en este tiempo de radio, intentando que los amigos oyentes pues puedan estar, como siempre les digo, bien informados y entretenidos con todos los temas que abordamos cada día en este tiempo de radio. Nos consta que cuando se pierden el directo, pues ya saben, pueden buscar nuestros podcasts o en YouTube o en el Facebook y ahí vuelven a revivir todos nuestros contenidos de Radio Realejo y en especial de este tiempo de radio aquí en Magazine Norte, como siempre con todos mis compañeros, intentando buscar de nuestros municipios todas esas noticias de actualidad. ¿Qué les parece si nos marchamos directamente hasta el municipio de Puerto de la Cruz? Aquí queremos profundizar en los próximos minutos con una mujer que en su día fue alcaldesa del municipio de Puerto de la Cruz y hoy se encuentra dentro de su formación política en Coalición Canaria como grupo, en este caso de la oposición. Hablamos de Sandra Rodríguez. Sandra, un saludo. Muy buenas. ¿Qué tal andamos? Muy bien, un saludo José Manuel y a todos los oyentes de Radio Realejo. Muy bien estamos, la verdad. ¿Cómo le ustedes, va? espero que también. ¿Cómo le va? Sí, por aquí intentando que esta nave llegue a buen puerto, como cada día, ¿no? Sí, hacer una buena radio, sobre todo imparcial y que transmita de toda la información y que los oyentes puedan llegar a sus conclusiones, ¿no? Teniendo sobre todo eso, la información veraz del día a día, ¿no? Y de lo que sucede en nuestra tierra. Vamos a hablar del municipio de Puerto de la Cruz. Antes que nada, ayer hubo sesión plenaria. Si ya nos escuchan en otro día en repetición de esta entrevista, pues que sepan que en esta mitad de semana pues hemos tenido en el municipio de Puerto de la Cruz esa sesión plenaria, pero extraordinaria, donde se aprobaban los presupuestos que sacó adelante el equipo de gobierno, compuesto por el Grupo Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, y que en este caso el Grupo de Coalición Canaria pues votaba en contra. Queremos pararnos hoy aquí un poco a conocer la postura de cómo ha visto este pleno y cuáles son las razones por ese voto que ha emitido en este punto y el grupo de Coalición Canaria. Pues Sandra, al final se aprobó sin el apoyo mayoritario de los grupos, ¿no? Efectivamente, porque estamos asistiendo a un mandato en el que tenemos un gobierno al frente del ayuntamiento que presume de querer ser participativo, de dar, de escuchar y de intentar llegar a consensos, y en un documento tan importante como es el del presupuesto, y máxime para un ejercicio como el que vamos a vivir el 2021, donde todos tenemos pues los ojos puestos, ¿no?, en esta gran incertidumbre, que no sabemos hasta dónde nos va a llevar esta crisis económica a lo largo de este ejercicio. Pues uno de los motivos que transmitimos, además desde hace mucho tiempo lo estamos transmitiendo, quiero decir, hace unos cuantos meses estamos transmitiendo al gobierno que si querían contar con nosotros, poniéndonos a disposición, porque somos conscientes de que este presupuesto para este ejercicio iba a ser complejo, como va a seguir siendo complejo el poder gestionar unos presupuestos que han tenido que iniciar con un recorte de casi 6 millones de euros porque los ingresos que se percibieron el año pasado pues se redujeron prácticamente en esa cantidad, 5.800.000, y eso provoca que tengamos que llevar a cabo ajustes para poder afrontar el 2021 con los ingresos que efectivamente se tiene previsto recaudar en base a los informes técnicos. Y en ese sentido la mano tendida, al menos por este grupo municipal, no fue acogida por el gobierno para trabajar conjuntamente unos presupuestos que creo que deberían de ser más sociales de lo que son, que ese es el otro motivo por el que Coalición Canaria, a pesar de haber presentado una serie de enmiendas que mejoraban desde el punto de vista del derecho social considerablemente este presupuesto, el gobierno también nos las rechazó, nos las votó en contra, y por eso tampoco aceptamos, ¿no? Es otro de los motivos por el que no apoyamos los presupuestos del 2021. Estamos ante un ejercicio, ante un año bastante complejo. Si ya el 2020 lo fue, porque fue un año bastante duro
donde nos tuvimos que afrontar todos a una situación de crisis sanitaria para todos desconocida, y que íbamos día a día pues adaptándonos a lo que venía y a lo que teníamos que ir superando, ¿no? Sorteando, en base a, sobre todo, proteger la salud. Esa crisis sanitaria desde el año pasado estábamos diciendo que nos está llevando a una crisis económica cuyos mayores efectos empiezan a notarse en este ejercicio. Y claro, nos llama muchísimo la atención dos cosas. Ya Coalición Canaria, el 23 de marzo del año pasado, presentó una serie de propuestas económicas y fiscales tendentes a la bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque esta crisis económica que estamos viviendo en estos momentos es totalmente distinta a la del 2008. La crisis del 2008, las administraciones públicas, en concreto el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, no tenía fortaleza económica para afrontarla. Y recordarás que en aquel momento el ayuntamiento tuvo que acudir a los créditos para afrontar el pago del plan, o sea, nos acogimos al plan de pago a proveedores, nos firmamos aquellos créditos para pagar toda aquella deuda que teníamos. Estamos hablando de 56 millones de euros si sumamos deuda a largo plazo, deuda a corto plazo y toda la pérdida de ahorros que teníamos en aquel momento. Y en estos momentos, sin embargo, la gestión que llevamos desde el 2012 con el plan de ajuste y sobre todo teniendo en cuenta que salimos 5 años antes de esa situación tan dura que habíamos vivido, pues lleva a que este gobierno encontrara un municipio, encontrara un ayuntamiento que tiene en las arcas municipales tenía en las arcas municipales casi 33 millones de euros y un remanente de tesorería que oscilaba los 17 millones una vez ajustado y bueno, pues evidentemente esa situación es totalmente distinta y el ayuntamiento podría hacer esfuerzos para, como han hecho otros municipios, incluso limítrofes a nuestra ciudad, que adoptaron precisamente medidas de reducción de impuestos para que el ciudadano no tuviera que soportar aún más la presión fiscal frente a una añadida a esta crisis económica que supone, pues la verdad que una rémora para mucha gente que ha pasado a estar en ERTE, que no sabe qué va a pasar con su puesto de trabajo, que ya ha pasado directamente a ERES y por tanto a las filas del paro, que no sabe cuándo podrá volverse a incorporar a su puesto de trabajo, que estamos todos a la espera de a ver qué pasa con el sector turístico, si conseguimos que a partir del verano comencemos a ver las primeras llegadas y nos empecemos a tranquilizar de cara sobre todo a la temporada de invierno. Son situaciones, la verdad, que bastante duras que por lo que nosotros planteamos y seguimos diciendo que tocaba que el ayuntamiento asumiera parte del impacto de esta crisis porque en estos momentos puede hacerlo. Y como te decía, es una crisis totalmente distinta a la vivida en el 2008. Pues esa es la razón fundamental y que ustedes han enviado también nota a los medios informativos que ha llegado también hasta esta casa de Radio Realejo explicando un poco la postura de su formación política ante la situación de este último pleno de forma extraordinaria esos presupuestos. Pero en el Puerto de la Cruz me imagino que en esa sesión plenaria hubieron también otros aspectos que a lo mejor quiere valorar Sandra, al margen de lo que nos ha contado a los amigos oyentes en esta primera pregunta inicial. Claro, añadir que una vez analizados los presupuestos y ver que efectivamente podía hacerse mucho más desde el punto de vista social, Coalición Canaria presentó 12 enmiendas para mejorar las partidas y hacer frente a poder ayudar a aquellos colectivos más desfavorecidos y vulnerables. Y además, sobre todo, para dar cumplimiento a muchos acuerdos plenarios que se aprobaron el año pasado y que el Gobierno se comprometió a ejecutar y no ejecutó, como pueden ser las ayudas a los taxistas, las ayudas al sector del taxi, las ayudas a los pescadores, ayudas a los comerciantes autónomos del mercado municipal, que se aprobaron acuerdos directos, o sea, se aprobaron acuerdos para dar ayudas directas a estos colectivos y no solo no se cumplió, sino que no está previsto en este presupuesto. Por otro lado, también planteamos pues medidas de tipo más social, como puede ser la implantación del IBI social, puesto que no se bajó
la contribución, no se bajó la contribución urbana para este año y lo que planteamos entonces como contrapartida, pues pongamos en marcha el IBI social para aquellas familias que les va a costar el poder hacer frente al pago de todos los impuestos. O incluso nosotros habíamos planteado una rebaja de la tasa de la basura para este ejercicio, el ejercicio pasado y este ejercicio. Desde el punto de vista técnico, se puede implantar para este año tomando decisiones como se ha hecho, por ejemplo, en el municipio de La Orotava, donde se aprobó una rebaja del 50% de la tasa de basura en general, para todos, para vecinos y empresarios. Y en este caso no solo no se aprobó, sino que ni siquiera se quiso discutir. Y en ese sentido, pues volvimos a plantear también en una de las enmiendas el que se contemplara la posibilidad de dar ayudas a las familias para poder hacer frente al pago de estas tasas. En ese sentido también planteamos el que se pusieran partidas, se dotara de crédito inicial para hacer frente a acuerdos como pueden ser la ayuda directa o la subvención directa que se aprobó por unanimidad también al Club Deportivo Vera, que recordarás que en el pasado temporal del 23 de febrero tuvo unos efectos muy importantes Sí, en eso el hace campo. ya un año ya. Exacto, ahora mismo, el día 23 se cumplirá un año. Bueno, pues se aprobó por unanimidad a instancia de Coalición Canaria el que se le otorgara una subvención directa para este tema y, bueno, no solo no se entregó el año pasado, sino que para este ejercicio no se ha contemplado la posibilidad de otorgarle esa ayuda directa. Y también una de las medidas que nosotros planteábamos y que es una preocupación que hemos transmitido en muchísimas sesiones plenarias, el problema de las personas sin hogar que estamos teniendo en el municipio. Ya lo venimos planteando desde finales del 2019 con varias propuestas que culminaron en mociones institucionales. Es más, en el próximo pleno ordinario de este mes veremos cómo una de las mociones de Coalición Canaria respecto a la situación que estamos viviendo en el edificio de IDEL se transforma también por fin en una moción institucional de toda En la corporación. este edificio, Sandra fue también parte del gobierno anterior, incluso como yo la presentaba al principio, tuvo cargo de responsabilidad porque en aquella época fue también alcaldesa. Ese edificio lleva muchos años, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que ahora hay una doble problemática. Este edificio, si recordarás, tiene un problema urbanístico de Que haber es quedado privado, fuera vamos a de... hablar también, para que los Exacto. amigos oyentes no lo conozcan desde otros municipios que nos puedan estar escuchando la entrevista. No solo es privado, sino que quedó fuera de ordenación una vez que se aprobó el Plan General, si no recuerdo mal, del año 93, y quedó fuera de ordenación, de tal manera que en estos momentos, tras haberse decretado por parte del ayuntamiento de hace más de 20 años, que 20 y 25 años y más, quizás se decretó su estado de ruina por problemas, o sea, sus problemas La estructura, por ¿no? aluminosis, de estructura, sí, por aluminosis en aquel momento, Uh-huh. bueno, pues provocó el desalojo y que a lo largo de todos estos años se haya acentuado el problema porque desde el punto de vista urbanístico no se encontraba una salida que contemplara a todos y a cada uno de sus propietarios y que pudiera darse a una solución consensuada y para todos. Y por otro lado, el problema social. Desde el punto de vista técnico, me consta, porque así fue en el mandato pasado, se ha venido trabajando por el Consorcio de Rehabilitación Urbanística este tema y se está trabajando dentro de los planes de modernización municipales para los PMM para que se contemple una solución técnico-jurídica totalmente arreglada e informada en positivo para resolver este problema desde el punto de vista urbanístico, como estamos hablando. Pero a lo largo de estos años se está dando una situación en la que, por todos conocidos, es un edificio que ha acabado oficialmente, pues hay dentro cerca de unas 47 personas. Nosotros tenemos conocimiento de que son más. Y esas personas, bueno, pues cada una tiene sus problemáticas, sus causas personales, sus situaciones personales, y lo que hemos planteado desde Coalición Canaria, tras el trabajo que además ya ha hecho el gobierno municipal, porque no hemos dejado de reconocer que a través de Cáritas y de su proyecto de la UMAC, Unidad Móvil de Atención a las Personas Sin Hogar, pues
se ha avanzado bastante desde el punto de vista de tener el informe claro y conciso de las situaciones de cada una de estas personas. Le toca al ayuntamiento dar respuesta a cada una de las situaciones planteadas en ese informe. Y en ese sentido, bueno, pues hemos por lo menos llegado al consenso de entre todos trabajar para sacar una moción institucional que nos comprometa a la corporación el trabajar conjuntamente para dar salida desde el punto de vista, como te decía, del derecho social, de la justicia social a todas y a cada una de estas personas, entendiendo además y contemplando que es una situación compleja de resolver, porque cada uno tiene, como digo, su particularidad y su problema específico, y por otro lado porque toca, ¿no? Es un tema ya humanitario para que estas personas puedan vivir en unas condiciones dignas, como se merece todo ser humano, ¿no? Sí, porque en este edificio, si no meto yo la pata, pues no tiene las condiciones de poder vivir en un sitio decente, ¿no? Como con agua, con luz, con cerramientos y demás, como una vivienda, ¿no? Es un edificio que está ahí abandonado, se puede decir. Sí, sí, no, efectivamente, tienes toda la razón en las manifestaciones que haces porque es así, ¿no? De hecho, estas personas están viviendo ahí como buenamente pueden y, bueno, pues se ha generado una problemática en el entorno del mismo que ha llevado incluso a que estos días, no sé si fue ayer antes de ayer, las comunidades de vecinos, los edificios que están más directamente Colindantes, afectados ¿no? por este problema, colindantes, sí, han presentado, me consta que han presentado una queja pública que se ha hecho eco, un periódico, creo que es el Diario de Aviso, estos días, y por otro lado me consta que han presentado nuevamente una carta al alcalde para que tome cartas en el asunto y comenzar a avanzar en la solución del problema. Pues pasamos página del edificio IDER, que era otra de las preguntas que ustedes tenían. ¿Y qué más cosas que quería comentar, Sandra, desde Coalición Canaria hoy a los oyentes? Nosotros somos conscientes que el presupuesto para el ejercicio 2021, y así lo hicimos constar desde el año pasado, y por eso la mano tendida a trabajarlo en conjunto con el gobierno, que este presupuesto es un presupuesto que tiene que ser más vivo que nunca, es decir, va a sufrir muchas modificaciones. Hay que estar muy atento a que los ingresos se vayan realizando en la medida que están previstos en este presupuesto inicial para el ayuntamiento. Estamos hablando de algo más de 35 millones de euros, y si esos ingresos no se van ejecutando, pues habrá que contener el gasto, puesto que ya el año pasado de los recursos que nosotros dejamos constantes y sonantes en la lata del bosque, como yo digo, de esos casi 33 millones, 32,9 millones de euros, de esos recursos ya se gastaron 4.440.000. Por lo tanto, estamos empezando a perder liquidez. Esto es como, para que el amigo oyente conozca, pregunto, es como la hucha, ¿no? Si lo trasladamos a lo mejor al ambiente nuestro familiar de una casa, a mí me gusta un poco que el que esté escuchando la entrevista pues vaya siguiendo los pasos, porque cuando hablamos de números y de perras y demás, pues a lo mejor puede que no sigan la entrevista, ¿no? En este aspecto, digamos que tienes ese dinero que dices tú, bueno, me va a entrar por aquí este sueldo, por aquí voy a recibir una ayuda de no sé qué, o tal o cual, y al final, si no me cuadran las cosas, pues tendré que ir para la hucha o tendré que ir al banco y sacar para reponer, ¿no? Para sacar del apuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, por ejemplo, que tenías previsto que hacer unas horas extras y te iba a entrar una cantidad, o como tú decías, la ayuda a lo mejor de algún familiar para llevar a cabo pues no sé, a lo mejor que se te rompió la lavadora o quieres tapar alguna cosa del techo porque al final se te entran las goteras, por decirlo de alguna manera. Exacto, o se te produce un imprevisto y tienes que tirar, pues no del dinero que cobras todos los meses que te da para pagar la hipoteca, para pagar la luz, el agua, para los gastos la de comida, alimentación etcétera, de la ¿no? familia, exacto, sino pues tiras de lo que tienes ahorrado y lo destinas pues a hacer frente a esa necesidad que te ha surgido.
En este caso llama mucho la atención que tengamos un presupuesto donde se ha contemplado en ese gasto voluntario, después de haber contemplado todo lo obligatorio en el presupuesto para el 2021, no se haya priorizado el derecho social, la asistencia social, a sabiendas además de que ya el año pasado en ayudas económicas la previsión inicial era de unos 350.000 euros y aún así con el suplemento se llegó casi a 900.000 euros que se repartieron o se gastaron en ayudas sociales de primera necesidad a los portuenses. Y para este ejercicio solo se ha contemplado de salida 450.000 euros. Pero es que sorprende que después en otro tipo de actividades para fiestas se hayan contemplado 75.000, para eventos culturales 90.000, cuando además no has cubierto la necesidad básica. Esto demuestra nuevamente cuál es la prioridad de este gobierno, que además si nos vamos a la plataforma de contratación del Ministerio verás que más del 80, casi el 90% de los contratos que se han tramitado no son precisamente para hacer frente a temas obligatorios, sino más bien a eventos de fiestas, contrataciones de grupo, contrataciones de actividades que tienen que ver más con el ocio que con la necesidad que se ha vivido a lo largo de este último año. Y eso llama muchísimo la atención y se puso también el acento en este sentido en la sesión plenaria que vivimos ayer. Para ustedes, para Coalición Canaria, de lo que si echamos la vista hacia detrás en este mandato, que ahora mismo lleva ya 1 año y medio largo, casi a punto de, bueno, quedará poquito todavía para llegar al mes de junio, ya se cumplirían 2 años de los 4 que tiene este mandato. Si le ponemos ahora a ustedes, con la pregunta que yo le voy a formular a Sandra, si nos puede dar una nota de lo que ha hecho hasta ahora el equipo de gobierno, que está en este caso Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, Coalición Canaria, ¿qué nota le pondría ahora mismo por lo que nos está hablando y si miramos la vista atrás hasta ahora? Nosotros lo suspenderíamos, evidentemente. Incluso llegaremos a estar muy deficiente en el sentido de que no se ha contemplado, ni se ha escuchado, ni se ha tenido en cuenta lo que de verdad está pidiendo el ciudadano de Puerto de la Cruz. No puede ser que hasta nosotros se sigan acercando personas. Por ejemplo, tengo el caso de 3 familias que se nos han acercado para ver qué tenían que hacer porque tienen problemas de mantenimiento de su casa, de humedades, de obras que tienen que ejecutar y en la situación en la que se encuentran no pueden ejecutarlas. Y han acudido a servicios sociales porque los hemos remitido y nos encontramos una situación en la que se les dice que no se les puede tramitar, estoy hablando del año pasado, que no se le puede tramitar la ayuda de rehabilitación de vivienda porque ya se ha agotado el crédito. Y paradójicamente vamos al estado de ejecución del presupuesto que se nos entregó este mes de febrero para el Pleno y la partida de 114.000 euros, creo recordar que es el importe, 114 o 118, no se gastó absolutamente nada. Por lo tanto, y además la respuesta que se nos da es que está más que gastada, porque está pendiente de tramitar, porque es una cantidad que está comprometida con las peticiones del año pasado. Por lo tanto, ya para este año te está faltando crédito, porque encima has contemplado nada más que 40.000 euros para hacer frente a los compromisos que has adquirido con los ciudadanos que sí que solicitaron en tiempo la ayuda de rehabilitación de vivienda. Es un ejemplo, como otros que te podemos poner, de partidas sociales que no se tramitaron hasta un importe cerca de 900.000 euros que se dejó de gastar dentro del área de derecho social. Y no creo que por la falta de celeridad o de ganas del equipo de servicios sociales, incluso el concejal, sino porque yo creo que incluso el concejal en este sentido ha intentado hacer lo máximo posible en la situación en la que se ha encontrado de situación de crisis sanitaria y de situación de crisis económica, pero cuando forma parte de un gobierno donde se priorizan otro tipo de expedientes, como pueden ser el contratar pues los eventos de las fiestas de julio, que aunque fuesen vía telemática, pero bueno, se tuvieron que contratar, o el contratar cartelería, o el contratar pues la programación
de actividades que están destinadas a unos turistas que no tenemos en estos momentos, no porque no quieran estar y disfrutar de esas actividades, sino porque la situación internacional es la que es y no se van a trasladar hasta que la situación de crisis sanitaria esté más que resuelta y puedan volver a moverse. Eso nos está pasando a todos. Por eso te digo que estamos ante un gobierno que creo que se equivoca, que las prioridades, su objetivo principal no es el que el que está planteando en estos momentos, no, para el año pasado por descontado, para este año quizás a finales de año podríamos estar hablando de otra situación y de estar viendo pues turistas en nuestra ciudad y el poder comenzar a hacer actividad que genere pues el que ellos también quieran venir a Puerto de la Cruz para volver a vivir esas actividades que ya se venían llevando a cabo. Y por otro lado, que lo que se ha resuelto, las cosas que vemos que se están haciendo, las poquitas cosas, ya venían de atrás, ya venían del mandato anterior. Clama al cielo que en el 2019 nosotros dejáramos cerca de unos 800.000 euros prácticamente para contratar ya de asfaltados de calles y vías de nuestra ciudad, y no solo no se ejecutaron en el 2019, no se ejecutaron en el 2020 y ahora se incorporan como remanentes al 2021. Vuelvo a decirte, la prioridad está equivocada, porque si hay algo que estén clamando a todas luces, el que tiene que ser resuelto, y eso lo sabemos nosotros porque venimos de gobernar y de haber tenido que gobernar durante una situación de crisis donde no teníamos recursos, porque no habían recursos, y aún así sabíamos que había que mejorar en el mantenimiento de vías, en el asfaltado de vías, en la mejora de plazas, de calles, de aceras, de jardines, y lo dejamos todo enfocado para que así se trabajaran estos próximos 4 años. Y sin embargo, pues eso no se ha producido, mientras que en otros municipios sí se ha priorizado la obra pública, porque entre otras cosas era el momento de hacerla, puesto que la ciudad está prácticamente parada, y por otro lado, porque genera puestos de trabajo, que es lo que habíamos planteado también desde Coalición Canaria, la puesta en marcha de todas aquellas obras públicas que generaran la posibilidad de puestos de trabajo a través, o bien directamente desde la corporación, desde el ayuntamiento, o bien a través de la contratación de empresas, que son las verdaderas generadoras de puestos de trabajo. Pues vamos concluyendo porque ya se nos agota el tiempo previsto para esta entrevista, este diálogo que estamos realizando, conociendo de la voz de la portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez. Para terminar, me imagino que desde su posición pues se intentará seguir en la línea que nos ha dicho en esta entrevista, intentando que el Puerto de la Cruz, yo me imagino que el resto de las formaciones también lo verán, me imagino que igual, para que volvamos a tener en el norte a ese municipio que fue el auténtico motor de todo esto, ¿no? Que fue el Puerto de la Cruz desde esa época dorada, ¿no? Mira, tengo un compromiso con los portuenses al menos hasta el 2023 y en ese sentido vamos a trabajar porque no sé trabajar de otra manera, mientras he estado en gobierno o mientras he estado en oposición, dando lo máximo de mí para conseguir que el Puerto de la Cruz vuelva a estar en el lugar que debe estar, ¿no? Y sobre todo el que sea un lugar en el que nos sintamos orgullosos de vivir, que ya nos sentimos orgullosos, pero mejorar nuestra imagen y sobre todo para que vengan a visitarnos y volver a remontar. En ese sentido también te comento que, como le dije al alcalde y a la concejala, si hubiésemos trabajado conjuntamente, como yo entiendo, unos presupuestos para este ejercicio 2021, que es un ejercicio complicado, tenga por seguro que nosotros no hubiéramos tenido que presentar ninguna enmienda porque nos hubiésemos sentado, hubiésemos discutido y hubiésemos cerrado filas en torno a un presupuesto que siempre y cuando fuese, que entendemos que necesita nuestra ciudad, y siempre y cuando también se nos hubiese dado explicaciones más claras y concretas por parte del gobierno, cosa que no se nos dio. Aún así,
nosotros en el pleno que celebramos ayer mantuvimos nuestras manos tendidas al gobierno para trabajar conjuntamente por el bien de la ciudad, como tú planteabas, y de los portuenses, el que trabajemos conjuntamente ese expediente de modificación de crédito con cargo a la incorporación de remanente de tesorería que pretende llevar a pleno el gobierno municipal. No sé ya, porque en un principio decían que lo querían llevar la próxima semana, al final se ha retrasado, no sé si será en marzo, si será en abril, pero cuando lo quieran llevar, nosotros estamos dispuestos a trabajar, como les planteaba, precisamente para conseguir mejorar considerablemente desde el punto de vista, sobre todo social, los presupuestos que se aprobaron ayer. Le damos las gracias a Sandra Rodríguez por su participación en este programa, donde aquí siempre tenemos los micrófonos abiertos a cada una de las formaciones políticas, no solo del puerto, sino de cualquier otro municipio, en la medida de nuestras posibilidades. Todos los que hacemos esta casa, pues intentamos que siempre estos micrófonos estén permanentemente abiertos a todos, como servicio público, que todos pues sepamos las noticias al momento. Si no se puede, pues se hará en los días sucesivos, pero que sepan que siempre por aquí tenemos los micrófonos abiertos a todos los que habitualmente conectan con este tiempo de radio. Sandra, muchísimas gracias y será hasta otra próxima oportunidad, y a ver si ese Puerto de la Cruz entre todos sigue para arriba, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, precisamente por eso que también estás comentando, porque me consta que es así, y el hacer una radio plural pues es bueno, ¿no? Para que todos escuchen a todos y para que se pueda tener, como te decía antes, esa información y escucharnos y tener la información y entendernos unos a otros, ¿no? Para saber por qué de las decisiones y de las posturas. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Sandra Rodríguez, concejala en el municipio de Puerto de la Cruz desde la oposición en Coalición Canaria, y será hasta otra próxima ocasión. Un saludo muy cordial. Un saludo.